Psicopodcast Express. Estamos en vivo y en directo, transmitiendo desde la Cátedra Psicosocial. Nos acompaña, decíamos, doctor psiconauta, alias Cristian Grimaldo, también profesor de Psicología Social en ITESO, cómplice en la Academia Psicosocial. Y hoy tenemos como invitada especial a Alicia Reynoso, que participa en la organización Luchadoras, ¿no? Una plataforma de atención y defensa contra la violencia digital, que es algo de lo que Ali nos va a conversar. Y bueno, esta, como parte de nuestra cátedra psicosocial, pues esta conversación, ¿no? Viene después, pues, de un hilo de pues de exposición de temas y de conversaciones, ¿no? Acerca de algunos conceptos psicosociales y algunas teorías, ¿no? En este caso, con la apuesta de pensar lo común, ¿no? Aquello que tenemos en común, aquellas necesidades, problemas que tenemos en común y que es algo pues, que motiva, ¿no? Nuestros cursos de psicología social. Y entonces en esta línea de conversación, ¿no? Pues algo que hemos estado pensando, ¿no? A partir de la psicología social es cómo nos hacemos personas en las interacciones, ¿no? Digamos que sería uno de los ejes, ¿no? Teóricos más importantes, bueno, metodológicos más bien, ¿no? Como una de las preguntas más importantes que nos plantea la psicología social, ¿no? ¿Cómo nos hacemos personas, ¿no? No, a diferencia de una psicología más individualista, no cómo actuamos los individuos cuando nos juntamos con otros, ¿no? Sino más bien cómo nos hacemos incluso individuos en esa relación con los otros, ¿no? Sería este el giro. Y bueno, con Ali, que tiene una vasta experiencia, ¿no? En el estudio, ¿no? De lo que pasa en las redes digitales. Bueno, también trabajó en el laboratorio Signal Lab, ¿no? En ITESO. Pues nos gustaría comenzar platicando, ¿no? Contigo, Ali, pues de cómo nos hacemos personas en las redes, en las interacciones, en las redes sociales, ¿no? Cómo nos hacemos personas o qué cosa nos hacemos ahí en las redes sociales. Pues adelante, Ali, si quieres platicarnos un poco más de ti, empezar por ahí, ¿no? De tu trayectoria, feminismo, psicología social, y le entramos al tema, y por ahí doctor psiconauta estará alimentando también la conversación con sus preguntas y comentarios. Y quien guste, en el momento que guste también intervenir en la conversación, por supuesto, puede levantar la manita o puede escribir su comentario en el chat. Esto es Psicopodcast Express. Ya por ahí en el chat, nuestra querida Gore ya está poniendo saludos para Ali. Adelante, Ali. Hola, qué gusto estar acá. Al fin se nos hizo que ya teníamos un ratotote diciendo de armar esto, entonces estoy muy contenta. Pues sí, les cuento un poquito más sobre mí. Chuck ya dijo un montón de cosas chidas, muchas gracias, pero justo, ¿no? Yo egresé en 2018 de psicología. Y pues bueno, creo que ya saben cómo es un poco la formación en el ITESO, ¿no? Que para mí los proyectos también fueron parte clave de mi, pues todavía de mi sentir profesional, de mi actuar político. Y bueno, tuve justo la fortuna de estar en el PAP, cuando estábamos arrancando pues con esas aproximaciones a qué estaba pasando en el centro histórico de Guadalajara con el proceso de gentrificación que bueno, cada vez más avanzado. También estuve colaborando en uno de los PIPs de cárcel, en CAIGEG, que también fue una gran experiencia. Y bueno, desde mis primeros semestres de psicología estaba yo ya muy clavada con acercarme a las clases que en ese momento, no sé ahorita cómo se llamen, pero de estudios de género y prácticas sexuales, que por ahí estaba dando algunos grupos CHAC y otras profas, pero bueno, ahí se me incendió muy cabrón la tripa de acercarme más a los feminismos y ahí empezó, ¿no? Como que siempre tratando
digamos, de buscar esta intersección entre mi formación profesional y ver cómo el feminismo podía estar ahí pegado, ¿no? Lo cual era un reto muy cañón hace unos años, que no son tantos, pero lo era muy cañón, ¿no? Eh, Aquí está Gore también y eso, ¿no? Como pensar en cómo podíamos ir tejiendo estas discusiones era muy distinto. Entonces me hace muy feliz poder venir a platicar ya como desde la experiencia profesional, de poder contarles eso, ¿no? Ahora que llevo más de 3 años viviendo en Ciudad de México, que ahí es donde estamos basadas en luchadoras, pues justo ha sido una experiencia muy loca, ¿no? Pensar en cómo funciona sociedad civil, que es muy distinto, ¿no? A cómo funciona la academia o a cómo funciona la investigación. Entonces eso, ¿no? Ha sido bastante chido poder como pensar en cómo la investigación puede tener incidencia social, política, ¿no? En políticas públicas y pues sobre todo en sensibilización. También los procesos de acompañamiento, ¿no? Que bueno, en Luchadoras tenemos una línea de apoyo en donde hemos acompañado en lo que lleva el proyecto desde 2020 a más de 1,800 personas, ¿no? Que han sufrido algún tipo de violencia digital, lo cual es una locura si piensan que somos solamente una colectiva, pues pequeña, mediana, que atiende un microuniverso, ¿no? Del problema que está representando la violencia digital. Y pues también eso, ¿no? Hacemos acciones de incidencia con otras organizaciones, con gobierno, con plataformas, ¿no? Estamos en diálogos directos con las empresas de Meta, ¿no? Con TikTok, con Twitter en su momento, ahorita que ha venido la transformación a exceso, se ha vuelto muy complejo porque están pasando muchas cosas ahí dentro, ¿no? Como a nivel regulación y tal. Pero bueno, es un poco el trabajo que se hace, ¿no? Y entonces, bueno, con esta pregunta que lanza Héctor de cómo nos hacemos personas ahí, pues creo que una de las batallas principales que hemos tenido en Luchadoras desde hace 12 años ya ha sido como catapultar este reconocimiento de que lo digital es real, ¿no? Porque la narrativa construida por mucho tiempo ha sido que lo que está en las pantallas o lo que está en la nube, como se le llama, no es real, como si estuviera separado, como si fuera imaginario, como si estuviera desarticulado de nuestros cuerpos y de nuestras vidas. Entonces, una gran batalla ha sido esa, ¿no? Decir, no, nos atraviesa el cuerpo, nos atraviesa la experiencia. Y en esas experiencias está, pues, cargada de historia, cargada de todos los problemas que ya nos acompañan en la vida física, si le decimos de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que justo cómo nos configuramos como personas desde las redes sociales, pues justo es eso, ¿no? Nos configuramos con procesos de socialización como lo ha sido crecer en nuestras casas, como lo ha sido ir a la escuela, como lo ha sido relacionarnos con nuestras amigas, amigues, amigos, ¿no? Eh, digamos que justo esas estructuras que están ahí también se trasladan a redes sociales, porque algo importante también es pensar que el diseño de la tecnología o el diseño de las plataformas o cómo funciona Internet y las decisiones que se toman ahí, eh, eso, son una extensión de, de también todas esos dolores, esos problemas con los que hemos estado resistiendo, ¿no? Entonces nos enfrentamos a machismo, nos enfrentamos a racismo, nos enfrentamos a esas desigualdades que ya están ahí, entonces digamos que se trasladan. Pero algo también importante decir es que también los placeres se trasladan, ¿no? Los placeres y los deseos y las alegrías de encontrarnos con otras y con otros, con otros, también se trasladan, ¿no? Entonces, también, no sé, pienso por ejemplo, la experiencia de ser feminista o de reconocerse como una persona
de las disidencias, el Internet ha posibilitado un chingo de cosas, ¿no? En términos de acceso a información, en términos de espejearme con otra que con quien me identifico, ¿no? Como el tema de la identificación, siento que la Internet lo ha mediado de otra forma, ¿no? Hablar de identidad es todo un trip ahí dentro, ¿no? Porque justo encontramos esos puntos en común de forma más, no sé, más veloz quizá, que si es mejor o mejor, no sé, pero más veloz, ¿no? Con otra dimensión, con otras, pues sí, con otras especificaciones. Entonces, creo que justo eso, ¿no? El Internet, la tecnología nos ha habilitado otras posibilidades para conectar con otras en otra dimensión. Eh, y justo, ¿no? Porque algo por lo que también hablamos de derechos digitales o de la intersección de derechos humanos y tecnología, que bueno, hablar de derechos humanos es otro tema para otra sesión por completo, pero justo en términos de cómo defendemos el Internet como un territorio en disputa, también tiene que ver porque los derechos digitales y la tejnología habilitan otros derechos humanos, ¿no? Entonces, para nosotras como feministas, pues es importante decir eso, ¿no? Por ejemplo, con el derecho a decidir o con ciertos derechos sexuales y reproductivos, y ahí también metemos el sexting, ahí estamos hablando pues de un ejercicio habilitador de derechos, ¿no? Entonces, eso un poco para arrancar. Wow, wow. Nada más para arrancar y ya mucho para pensar, ¿no? Doctor psiconauta, ¿tú quieres retomar este saque de Ali? Pues es que has dicho varias cosas que son muy provocadoras para la mentalidad de alguien que no es nativo digital. O sea, yo. Y, y bueno, buenos días a todos. Es un placer estar por acá. Eh, Hoy me invitó Héctor al Psicopodcast Express. Está difícil pronunciarlo. Y antes de decir cualquier cosa, le quería mandar saludos a Frida de la Paz y a Yo No Soy Esa que dicen, que también nos acompañan en el Psicopodcast, pero que hoy no pudieron estar, ¿no? En los micrófonos. Eh, lo que me dejaba pensando, Ali, es que al inicio de esta respuesta que das a quienes somos en las redes sociales, nos hablabas de que es una parte consustancial a quienes somos, lo digital, tal como es ir a la escuela, tal como es convivir con amistades. Y yo me quedaba pensando en que hay ciertas diferencias importantes que son las que resultan problemáticas en esta última parte de tu respuesta, ¿no? Como a nivel de derechos humanos, a nivel de preguntas, de problemas que se generan. Y estaba pensando en una cosa muy particular que tiene que ver con la exposición, ¿no? Es decir, en la vida cotidiana, fuera de lo digital, que ya incluso suena raro decirlo, ¿no? Pareciera que no tenemos ya una vida cotidiana fuera de lo digital o sin lo digital. Habría que pensar quiénes somos quienes tenemos esa vida sin lo digital o cómo afecta a quienes no están en la digitalización como tal, ¿no? Pero, por ejemplo, siguiendo las ideas de un teórico de la sociología, Erving Goffman, eh, nosotros nos preparamos para cómo nos van a ver los demás, ¿no? Entonces yo me levanto, me peino, elijo mi ropa, pensando en qué día y qué actividades voy a tener. Hoy me puse esta playera porque sabía que hoy me iban a ver en cámara, ¿no? Eh, y entonces uno lo hace de esa manera, pensando que va a recibir una respuesta y en tu imaginación está el cómo te estás viendo. Pero la digitalización ha hecho que nos espejemos todo el tiempo, ¿no? Y eso me deja pensando mucho, por ejemplo, en las cámaras cerradas ahorita. Yo sé que esto ya es una discusión de un lugar común, pero alguna vez cuando yo tenía la clase en línea, esta clase, preguntaba por qué no abrían las cámaras y abrimos un espacio muy interesante ahí de diálogo. Y algunas compañeras decían, es que no me alcanzo a peinar, ¿no? Y yo decía, ¿pero qué tiene? Y decía, no, pero es que aquí alguien puede grabar la pantalla y después me van a exponer sin peinar, ¿no? Y entonces
hay una gran diferencia ahí entre en mi vida cotidiana yo elegir salir despeinado o yo despeinarme con el viento y no darme cuenta y andar todo el día despeinado así, a tener esta vida en lo digital donde vamos dejando un rastro de quiénes somos, cómo nos vemos, qué dijimos, qué hacemos. Hay colegas incluso que se rehúsan a que se graben este tipo de actividades porque lo que están diciendo se puede sacar de contexto, se puede reproducir de otras maneras, ¿no? O más adelante yo puedo arrepentirme de lo que dije y hay una diferencia importante entre que esté publicado, por ejemplo, en un libro, en un periódico, a que esté en redes, por el alcance que eso tiene, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría que nos platiques tú qué problemáticas le encuentras a esta dimensión de la exposición, de la temporalidad de quiénes somos en lo digital, ¿no? Que trasciende. Yo a la fecha no he puesto mi nombre en X porque no quiero estar expuesto en esa red social, ¿no? O sea, de verdad me amedrenta. Y hay quienes me han dicho, ponte porque ahí te puedo etiquetar y cosas, ¿no? Publicaciones. Y digo, no, no quiero, ahí no quiero. Y responde a estas cosas, por ejemplo. ¿Qué nos podrías contar de eso, Ali? Sí, yo creo que es clave pensar en esas diferencias, ¿no? Porque, pues claro, no podemos negar que la tecnología pues también hace parte de este juego del progreso, ¿no? Pues eso, ¿no? Como justo que la tecnología como símbolo de que nuestra sociedad se está volviendo más exitosa, más compleja, más sofisticada, ¿no? Y creo que justo eso es que los riesgos que enfrentamos de como a este nivel de exposición, como dices, o pues sí, de violencias, son muy complejas y son muy sofisticadas, ¿no? Sin embargo, creo que justo el ejercicio es un poco ese, ¿no? Cómo recuperamos esta agencia o esta decisión y nuestra relación con la tecnología a nuestro favor, porque definitivamente eh, está ganando lo que ha ganado por siglos en este mundo, ¿no? El odio, la organización alrededor de las diferencias, ¿no? Entonces, creo que al menos desde la perspectiva que tenemos desde los ciberfeminismos o desde las cibertranshack feministas, pues justo es cómo volvemos esos espacios más seguros y cómo construimos cuidados digitales, ¿no? Que hablar de cuidados digitales también nos ha parecido clave, porque sí, definitivamente si nos vamos así nomás, sin conciencia, sin un ejercicio no solo individual, sino también colectivo, comunitario, de cómo estos espacios se vuelven seguros para nosotras, nosotres, nosotros, sí las tenemos de perder por completo, ¿no? Porque la vigilancia está al orden del día, vemos como acciones de censura todo el tiempo, ¿no? Las redes básicamente están diseñadas para censurarnos. eh, y es como un cuento, ¿no? Que realmente ahí es donde, o sea, como si no fuera tierra de nadie, porque no, o sea, si hay regulación y si hay poderes trasladados, pues muy evidentemente, ¿no? Entonces creo que justo el ejercicio es, eh, pues no sé, cómo construimos o cómo, ahora que hablabas de Goffman, y me hace pensar luego en Butler, de cómo performamos esa identidad digital o ese cuerpo digital que justo, ¿no? Hablábamos con Chuck de cotorrear un poco de ese término que ahora se está como pensando un poco sobre cómo se construye ese yo, ¿no? Ese cuerpo que es mi identidad performada también, de qué imagen decido poner yo en Instagram o lo que dices, ¿no? Cómo pongo o no pongo mi nombre de usuario, qué me hace sentido, cómo voy construyendo como esas capas de sentido para mí, desde lo que mi ejercicio, eh, pues sí, de identidad en lo digital me, me genera como más comodidad. Yo creo que sí es importante hablar de comodidad, de escuchar al cuerpo físico para entonces performar el cuerpo digital, ¿no? Porque no están desvinculados, o sea,
el impacto emocional, psicológico, social, laboral, de todo lo que sucede ahí no está para nada alejado, ¿no? Entonces, creo que la cosa ahí sí es ir haciendo este ejercicio consciente de con qué estoy cómoda y eso puede cambiar una y otra vez, ¿no? Como el consentimiento. También es importante pensar estas nociones que nos ha costado trabajo aprender, pero trasladarlas, ¿no? Como ir dialogando en, oye, yo estoy de acuerdo con esta parte pública de mí, que esto sea público de mí para el trabajo, pero esta no. O por seguridad, prefiero mantener tal en el anonimato, ¿no? Es súper válido. Entonces creo que lo que hay que hacer es normalizar también esos límites y esos cuidados digitales a través de las pantallas, ¿no? Porque luego es como, no importa, si tú lo publicas, es como ya es de todo mundo y es como, por supuesto que no. Y es uno de los grandes problemas que observamos justo con la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, que parte del sexting, pero se criminaliza el sexting, ¿no? Diciendo que entonces, ¿para qué pues hacemos como estos juegos eróticos, sexuales a través de las pantallas cuando es un, pues, ejercicio de nuestro placer, ¿no? Entonces, pues sí, un poco eso. Eh, Me llama la atención, bueno, con esto que dices, ¿no? Y junto con lo que comentaba doctor psiconauta pues de que al final quien interactúa, ¿no? En redes sociales no deja de ser un cuerpo que es afectado, ¿no? Afectado por lo que lee, por lo que ve, por lo que escucha, ¿no? Y de una manera continua, ¿no? Un mensaje tras otro, un video tras otro. Es una cosa, como decía doctor psiconauta, para quienes no somos nativos digitales, ¿no? Imaginen que yo pasé mi adolescencia muy felizmente sin internet, ¿no? Para quienes no somos nativos digitales, pues esto es abrumante, ¿no? O sea, la cantidad de mensajes que consumimos, ¿no? No era feliz, solo no lo sabía, dice doctor psiconauta, ¿no? Pero junto con esto pensaba también, ¿no? Y con esto que nos contabas de lo que hace Luchadoras, ¿no? Que las redes también conllevan unas, para quienes no somos nativos digitales, ¿no? Nuevas formas de hacer política, ¿no? Que me parece muy interesante. Lo pensaba en dos líneas, ¿no? Por un lado, ¿no? Que se mueve, ¿no? Toda esta emocionalidad que decías, ¿no? A través de los discursos de las redes sociales, ¿no? Por ahí en el informe que hicieron con luchadoras, ¿no? Del amor tóxico, pues hablan de que pues las emociones que más dicen usuarias de redes sociales, ¿no? A las que atendieron, que experimentan en el uso de las redes sociales es el miedo, es la rabia, ¿no? Mueven emociones muy profundas, ¿no? Y nos afectan y que podríamos decir muchas veces negativas, ¿no? Pero junto a esto, ¿no? Junto con esto, hay también, o como parte de ello también, ¿no? En este momento también observamos, no sé, yo lo he leído en estos días en redes, ¿no? Y seguro que Ali también estás al tanto, ¿no? Pero y porque es algo que pasa frecuentemente, ¿no? Hay también una especie de discusión pública acerca de qué hacer con las emociones, ¿no? Pero referida a problemas específicos, ¿no? De gente que ya señaló a otra porque por lo que sea, ¿no? Porque si no se merecía el premio que le dieron, porque si no, ¿no? Y a partir de hoy cada quien empieza a poner también en juego sus afectaciones de salud mental, ¿no? Y hay una discusión pública sobre eso, ¿no? Sí, que yo sí me parece que es algo más que chisme también, ¿no? Que es algo más que una mera disputa, ¿no? Que genera likes, ¿no? O sea, sí me parece que hay una nueva forma de politizar las emociones. O bueno, si no queda ese concepto, ¿no? Podemos pensar otro, ¿no? Pero me llamaba la atención. Pero por otro lado, ¿no? Esto sí como una acción política intencionada, ¿no? Esto que está haciendo Luchadoras y que lo veía también en el informe y que comentaste en tu presentación de estar en contacto con quienes son
los empresas de estas redes sociales, ¿no? Justamente para negociar estos límites, ¿no? Que son necesarios, ¿no? Entonces, ¿qué podrías decir tú Ali, de cómo también los cuerpos siendo afectados hacen política en las redes y también a través mediante la acción feminista, ¿no? Y la intervención psicosocial? Sí, pues yo creo que es claro que no dejamos de hacer política ahí, ¿no? O sea, justo lo que sea que hagamos ahí también hay que dimensionar que justo es político, ¿no? Porque ya es parte de cómo nos construimos esta realidad social juntos en ese espacio que también es sumamente relevante para lo que sea que está sucediendo, ¿no? O sea, el rol que está jugando, pues problematizar lo que sucede en Gaza o lo que sucede con el tema que nos esté atravesando, el rol que está jugando de las redes, de cuál es nuestro sentir, pensar ahí adentro, ¿no? Que se relaciona a lo que, a lo que nos atraviesa los cuerpos, y lo manifestamos ahí porque es donde quizás se ha vuelto un espacio de encuentro, estarnos leyendo entre nosotros o estar dialogando lo que sentimos o lo que pensamos, que quizás si ya no alcanzamos a reunirnos en otros espacios, ¿no? Que no debería estar eh, limitado, ¿no? A solo estarnos encontrando en las redes, que también eso es otra cosa a problematizar, ¿no? Pero justo, o sea, creo que el nivel de emociones que se mueven ahí adentro lo estamos dando como por sentado, ¿no? Creo que es parte de que todavía se hace una separación de lo digital y con lo otro, ¿no? Que ya ni siquiera sabemos bien cómo describir eso otro, pero lo digital un poco sí, ¿no? Como si fuera esa nube misteriosa, fantasmagórica. Pero creo que ha sido parte muy cabrona del trabajo, ¿no? De decir, y más con la pandemia, creo que en la pandemia empezó a cobrar mucha relevancia de, a ver, nos trasladamos a las pantallas y son nuestros espacios de aprendizaje y nuestros espacios de cuidado de repente, ¿no? De, oye, te mando un mensaje, ¿cómo vas? ¿Cómo va el encierro? Tal, a partir de la pandemia, fue un poco que empezó a cobrar relevancia, más este tema y que también empezamos nosotras a ver cómo empezaban a salir más, no sé, hasta proyectos, financiamientos que decían, ok, esto que está sucediendo sí es importante y en el caso de las mujeres, de las niñas, de las personas disidentes, porque empezó a recrudecerse la violencia, ¿no? O sea, las niñas que eran violentadas por sus familiares estuvieron encerradas ahí, ¿no? Empezamos a ver las cifras en cómo empezaron a crecer de las violencias contra las mujeres durante la pandemia, y pues empezó a volverse eso, ¿no? Complejo empezar a decir, esto sí es importante, ¿no? Y eso, como los espacios educativos, sociales se trasladaron a las pantallas, pues aquí estamos, ¿no? Y contarles un poco más de esos hallazgos que hemos ido viendo, y también para contarles, ¿no? De cómo justo estas realidades que ya experimentamos, históricamente están ahí, ¿no? En este informe de amor tóxico virtual, eh, nos dimos cuenta que es del primer año de operación de nuestra línea de apoyo, de los agresores que sí lograron ser identificados, porque bueno, hay un problema, por supuesto, en la violencia digital, que muchos de los casos, si no es que la mayoría, no logran identificar quién está detrás de la pantalla, porque claro, son formas muy sofisticadas de violencia, logran ocultarse en el anonimato, que el anonimato también es algo algo a complejizar, porque ha sido algo muy relevante y muy necesario para movimientos organizados en línea, ¿no? Cuidarse a través del anonimato. El problema es que esa misma táctica la usan agresores. Y entonces, en el caso de violencia de pareja, que sí ha sido como muy identificable, pues es que las exparejas son los principales agresores, ¿no? Entonces volvemos a ver cómo el amor romántico está ahí atravesado y que entonces las violencias digitales se vuelven un mecanismo más de control en estos ciclos de violencia que ya conocemos históricamente, ¿no? Entonces, ahora también es o me das tu contraseña o
te voy a hacer tal cosa, ¿no? Y viene la amenaza. Si no regresas conmigo, voy a difundir tus nudes. Si no quieres hacer esto, ¿saben? Voy a ta. Entonces, eso ha sido, pues, también revelador para entender cómo no están desvinculadas estas violencias históricas que las feministas estado, pues, trabajando un montón alrededor de ellas, y ahora con esta capa adicional de lo digital, ¿no? Entonces, ahí también como ahora que hablabas de las emociones, pues, cómo entran en juego estos juegos de poder con las emociones, ¿no? Entonces, pues sí, eso. ¿Cómo ves, doctor psiconauta? Pues es un gran tema el de las emociones y digo, igual comentar otra cosa antes de la provocación que te voy a lanzar yo. Que me dejaba pensando cuando hablaban de emociones en la manera en que están representadas y limitadas en las redes sociales, ¿no? Y entonces pensaba concretamente en los iconos de las reacciones de Facebook o en los corazoncitos de Insta, y los motivos que hay detrás de que en una red y en otras aparezcan más o menos formas icónicas de representar la emoción que se experimenta sobre ciertos temas, ¿no? Los me enoja, los me divierte, y cómo según el contexto adquieren determinados significados. Si yo publico algo que para mí amerita, me encanta, si recibo me diviertes, eso me molesta y me genera una emoción que no corresponde con esos iconitos, ¿no? Me parece bien importante en la discusión de lo que comentas en términos de resistencias, de lo que implica el Internet, porque esas limitantes vienen de quienes planean y se benefician monetariamente de las plataformas, ¿no? Y son también formas de colonizar las emociones y lo que experimentamos en la vida real. Bueno, en la vida no digital, ¿no? Porque ambas son realidades. Eh, y eso a mí me parece bien interesante. La influencia que puede estar teniendo la manera limitada de representar nuestras emociones en las redes sociales sobre cómo las expresamos fuera de las redes sociales. O cómo nos vinculamos o desvinculamos con los otros en función de lo que representan estos iconos, los emojis. Por acá está Luis Ángel. Voy a contar una anécdota con Luis Ángel, pero sin tu permiso, Luis, yo espero que no te incomode, porque no creo que sea algo tan grave, pero yo le ponía un emoji de los deditos, de corazoncito coreano, ¿no? Y cuando nos comunicábamos, y entonces un día Luis me dijo, ¿por qué me truenan los dedos, no? Pero yo llevaba más de un mes haciendo eso. Y pues resulta que teníamos un significado diferente del gesto, ¿no? Lo traigo a colación porque son cosas muy psicosociales, y que luego la manera en que están planteadas estas representaciones de las emociones o de los gestos en las plataformas hace que nos acerquemos o distanciemos de las personas o genera dificultades en la comunicación. Todo eso para preguntarte, ¿qué crees tú que la psicología debería de estar complejizando sobre todas estas formas de comunicación y de emoción, de relación, ¿no? Y que no estamos atendiendo del todo. Y esto también es una provocación para quienes estamos en la docencia de la psicología, ¿no? Porque que yo sepa, igual ahorita alguien de quienes nos escuchan acá de la cátedra psicosocial nos dice, no hay mucha formación en estos temas en la universidad que convoca esta charla, ¿no? La psicología parece alejada de estos temas. Cuando se habla de lo digital es más para mercadotecnia, es más para ver cómo seguir controlando las emociones, los cuerpos, las conductas, pero no estamos estudiando los efectos, las problemáticas y cómo resistir y enfrentar a todo esto que estás diciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿tú cómo ves a la psicología parada frente a esto? Tú como psicóloga, ¿cómo te has vivido dentro de estos temas?
¿Hay algo de la psicología que a ti te haya permitido abordar ciertas temáticas o plantear ciertas discusiones con tus pares con las cuales trabajas? Me gustaría que nos platiques más de todo eso. Sí, creo que está re bueno pensar en eso, porque creo que hay muchos, muchos niveles en los que los psicólogos y pues sí la psicología social podría estar pensando un montón de cosas, ¿no? Me hiciste pensar justo en un ejemplo de, de gran parte de lo que hay que hacer en términos como de contradiseño o contra normas de las plataformas, porque mucho de nuestro trabajo, por ejemplo, es que llegan las personas, las víctimas de violencia digital, y sucede que la plataforma está diciéndoles que su reporte no infringe ninguna norma comunitaria, que todo está en orden, porque un algoritmo no puede hacer análisis complejo de la realidad, ni puede hacer análisis de discurso, ni puede hacer acompañamiento complejo de una situación así. Entonces, gran parte de nuestro trabajo es decirle a la plataforma, oye, esta frase significa una agresión para esta persona, ¿no? O esta palabra, o sea, también en contextos, ¿no? Por ejemplo, casos de Centroamérica que decir te voy a mandar el carrito de helados es una amenaza de muerte. Pero claro que un algoritmo no sabe distinguir eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos mucho, mucho, mucho que analizar en términos de psicosociales, de discurso, de contexto, de contexto sociopolítico, ¿no? Con perspectiva transfeminista, etcétera, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, una de las cosas que hemos tenido que hacer, y en mi caso como psicóloga, pues hacer uso de justo herramientas, pues que sí reconozco que vienen desde la formación en psicología y por supuesto el acompañamiento, porque no nos damos abasto. Ahorita no hay gente suficiente para el nivel del problema que está desbordado, de cómo acompañamos las violencias digitales, porque están atravesando todo, ¿no? O sea, hemos visto desplazamiento forzado derivado de ataques digitales, ¿no? Hemos visto casos íntimamente relacionados a casos graves de violencia de género que están también siendo atendidos por X o Y instancias. Las creadoras de contenido, ¿no? Que hoy en día, no sé, vemos un montón de morras haciendo cosas chidas en TikTok, en Instagram, en donde sea, que hacen labor de periodismo, o sea, porque es importante también ir dándoles sentido que hay ciertos perfiles que son creadores de contenido, que están haciendo también este ejercicio de construcción de información súper relevante y que no ha habido forma suficiente de acompañarles cuando realmente se vuelven, pues sí, estos blancos directos de agresiones hiperorganizadas, hipermasivas, y quienes acompañamos ha sido como se ha ido pudiendo, ha sido muy orgánico, pero sí creo que debería ser como una línea ya muy pensada de lo que está sucediendo ahí a nivel emocional y a nivel impactos, porque sí hablamos de un montón de ansiedad, de casos graves de otro tipo de trastornos emocionales, ¿no? Hay que feo hablar de trastornos, perdón. Pero bueno, como usando ese lenguaje, ¿saben? Como que no hay acompañamiento, no hay acuerpamiento suficiente para lo que está pasando hoy en día, y a nivel análisis, creo que también desde la psicología y la psicología social deberíamos estar haciendo mucho más para entender justo el nivel psicoemocional de lo que está sucediendo, porque se está transformando absolutamente todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso, creo que tenemos que estar dialogándolo fuertemente. Para abrir el diálogo tenemos una primera intervención del auditorio. Adelante, Gore. Ole, bueno, Ali, Oye,
pues qué gusto encontrarnos ahora virtualmente. Justo, ¿no? Como también quería tomar un poco lo que decía el doctor psiconauta respecto a, pues, qué está haciendo también la psicología, ¿no? Yo el año pasado tuve la fortuna de inscribirme a un diplomado en prácticas narrativas que está impulsado también por Narrativas Tonalá, algo así, que justamente este colectivo pues se ha encargado de digitalizar mucho contenido que estaba en inglés o en otros idiomas para traerlo al cotidiano, y de repente también usan las plataformas digitales para que la gente también aprenda como respecto a estos temas. Se me hace muy interesante que cómo atiende la psicóloga. Bueno, se me hace muy interesante cómo trabaja específicamente las prácticas narrativas hoy en día el tema de la psicología, porque las prácticas narrativas no son de la psicología, nacen desde una perspectiva antropológica, ¿no? Y también se van también basándose un poco en psicología sistémica, que justo pues es hablar de nuevo, ¿no? Cómo los sistemas computacionales funcionan y a partir de eso también cómo seres humanos funcionamos. Y se me hace como bien, pues raro, o sea, siendo profesionales de la salud mental, psicólogos o lo que sea, tener que acudir a las plataformas para acercarte a la gente, porque de alguna forma lo veo, por ejemplo, con ¿cómo se llama? Gotitas de Poliamor, o César Galicia, o esta banda que luego de repente escribe, tiene blogs, y más allá de ser psicólogos o personas que quieren acercarse a la comunidad, se vuelven influencers. Y ya de repente es como, te topas a la gente y ay, déjame tomar la foto con. Y se me hace como súper complejo, ¿no? Porque creo que también, como hoy en día la tendencia, si tú quieres ser un psicólogo chide, tienes que saber manejar también diseño de todo tipo, o al menos Canva, poder utilizar herramientas que suenen atractivas, pero que suenen originales, pero que no sean plagio. Pero entonces, o sea, justo, ¿no? Como dice Ali, creo que nos estamos cansando tanto en pensar cómo le vamos a hacer para que esto suene a que es algo mío de mí, pero que a la vez, pues no, pero sí. Y pues eso, ¿no? Como que lo quería traer también ese tema, porque lo veo también en las maestrías de psicoterapia, como más nuevos psicoterapeutas, de repente su proyecto de investigación es, pues abrí Instagram y ahora estoy subiendo cosas aquí, ¿no? Y entonces, ¿qué tan cool está haciendo ahora tu trabajo para que tengas tantos seguidores? Y entonces eso también valida qué tan buen profesional eres. Híjole, sí, Gore, muchas gracias por eso, porque creo que me haces pensar en cómo necesitamos problematizar un poco nuestra relación con la información, ¿no? Porque ahora hay tanta información y también en estas, o sea, como los formatos, cómo se construye, cuál es el fondo, porque también pasa que en ese mar de cosas hay pues mucha despolitización también de harta cosa, ¿no? Entonces, creo que vale la pena el ejercicio de por qué y cómo consumimos cierta información y qué sentido tiene y por qué mejor no hacemos información ya de forma más colectiva, porque luego eso, como de que el influencer de tal y tal y tal y tal, y es sumamente abrumador. Entonces creo que sí hay también ahí una reflexión de fondo de qué onda con la información, ¿no? Con el uso, producción y a nivel profesional que se ha vuelto una demanda y eso está muy heavy. Sí. Parece que vivimos en una serie de ciclos, ¿no? Uno tras otro de coaching infinito, ¿no? No, que en buena medida las redes sociales, ¿no? Instagram, TikTok, parece que se están tratando mucho de eso. Bueno, de TikTok supongo, ojalá que haya quien platique.
Y antes de pedir de invitar a que quienes escuchan, ¿no? Pues nos digan qué están pensando, qué preguntas tienen para Ali, ¿no? Qué inquietudes les suscita esta conversación, ¿no? Que a mí, francamente, muchísimas, ¿no? Querría preguntar, ¿no? Comentabas pues de ataques que claramente en redes sociales, ¿no? Que agresiones que claramente han estado organizadas, ¿no? Entre varias personas que actúan a través de diferentes cuentas, ¿no? De plataformas de redes sociales. Y entonces me gustaría preguntarte por esta parte de quien agrede, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué les convoca? Y seguramente, bueno, obviamente ahí tendremos que hablar de masculinidad, ¿no? Porque estamos hablando de cómo defenderse, cómo atender, cómo mitigar, cómo acompañar, ¿no? A quienes sufren esta violencia, pero ¿qué pasa con quienes la ejercen, no? Ahí podríamos decir, ¿no? ¿Qué piensas tú también, no? Pues que hay una línea de acción psicosocial también por el lado de cuestionar, interpelar, intervenir, hacer algo urgentemente con la masculinidad, ¿no? Que además lo veíamos ayer en el curso de estudios de las masculinidades, ¿no? En un documental que se llama La Red Ultra, ¿no? Pues que hablaban ahí en el documental con influencers, youtubers, ¿no? Que además de ser misóginos son abiertamente racistas, ¿no? Contra un discurso anti-inmigración, ¿no? Reiterativo, bueno, estos eran todos de España, ¿no? Pero que podemos ubicar casos similares en todas partes, ¿no? En México el famoso Temach, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta sería, ¿qué tan organizada está esta misoginia, ¿no? Que además es racista, ¿no? Y también, ¿cómo ves tú del abordaje del lado de quienes orquestan esta agresión, ¿no? Y eso me inquieta, ¿qué tan orquestada está? ¿Qué tan organizada está? Pues creo que sí, la respuesta es que sí, de una forma muy preocupante, ¿no? Porque no hace más que incrementar y no hace más que ser más sofisticada. Es complejo, por ejemplo, en el acompañamiento que se va entendiendo una forma de agresión o un modus operandi y surge uno. O ya encontraron estos grupos una forma de volverla como más, pues sí, como más discreta, ¿no? Entonces, sí es abrumador porque ha sido darnos cuenta de lo atractivo que es organizarse alrededor del odio y que que hay un montón de grupos organizados específicamente para atacar a morras que hacen cosas súper interesantes, como ese nivel público. Justo nos ha tocado acompañar casos masivos, que han sido un poco orquestados por esta gente de Tenoch así, de Match, y no ha habido como estrategia suficiente para un poco hacer frente a su nivel de organización. Entonces ahí es como otra vez, ¿cómo nos organizamos? O sea, ya medio encontramos algunas formas para sentirnos tranquilas en algo de nuestra vida a nivel colectivo y lo que nos ha implicado desde los feminismos y esta acción política de muchísimo tiempo. Y ahora estamos batallando con que estas formas ahora las trasladan a las pantallas y tremendo porque justo la narrativa es la misma, ¿no? Otra vez es cómo nosotras nos cuidamos. Y entonces nos preguntamos nosotras ¿deberíamos estar también tallereando a los compas, a los compañeros? Porque no es posible que nosotras seamos otra vez quienes están construyendo las estrategias de cuidado y sea otra vez esta cosa como de la culpa en contra de por ejemplo, casos de suplantación de identidad, que pasa que les hacen perfiles falsos a chicas, a menores de edad, con contenido que decidieron subir en su total derecho, y ahora es como esta narrativa otra vez de es tu culpa por exponerte, o es tu culpa por haber sexteado, y entonces volvemos al discurso de la falda corta, ¿no? Entonces es como de nuevo cómo se nos revictimiza,
nadie tiene idea de cómo atender esto. Nosotras evitamos decirle a alguien que acompañamos, acércate al MP, porque sabemos que la van a revictimizar o que la ciberpolicía no tiene la más mínima idea de qué hacer. No hay estrategias, no hay estructura para atender esto, no la hay. Entonces, justo como pensamos y que justo la cosa ha sido que lo que ha vuelto sostenible este tipo de situaciones son las redes. Son las redes y los cuidados que nos inventamos entre nosotras, porque no hay nada que resuelva nada. Y justo creo que ahí también la psicología tiene un montón que hacer en términos me acuerdo que lo platicábamos hace unos años en clase, como las metáforas, ¿no? Del impacto que tienen estas metáforas en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestra realidad y contarles también que en Luchadoras, y me hizo resonar ahorita con eso, que tenemos una línea fuerte de construir contranarrativas, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos otras narrativas que tengan más que ver con el placer, con el gozo de estar usando la tecnología, de encontrarnos con otras, con otros, porque eso se transforma en formas de relacionarnos, en formas de entender el mundo, en formas de entender cuál es nuestro espacio ahí, porque también es nuestro espacio, ¿no? Pero ha sido otra vez esta cosa de querernos sacar de ese espacio que también es público en cierta medida, ¿no? También sería otro tema problematizar si es un espacio público, ¿no? Pero ahorita vamos a decir que sí. Entonces, como otra vez sacarnos de ese espacio público, ¿no? De las morras no pertenecen a este lugar, las morras no pueden verse así, las morras no pueden opinar, las morras no pueden decir esto. Y entonces eso, cada vez surgen nuevas y más formas de violencia que ya no sabemos cómo seguirle el paso, porque pues quienes atendemos esto somos eso, organizaciones chiquitas o colectivas que son, ¿saben? Como con sus propios recursos, o sea, como lo vamos entendiendo y no hay mucho que esté, claro que está avanzando, ¿no? Pero yo no creo que sea proporcional para el nivel del reto que está haciendo. Lo cual, ¿no? Pues lo entiendo, esto que nos dices, como que pues hay mucho trabajo desde la psicología social que hacer, ¿no? Que pasa pues por hacer proliferar estas formas de estrategia en red, ¿no? Muy interesante todo y muy importante, ¿no? Este trabajo que hace Luchadoras, ¿no? Que va desde la escucha, ¿no? Con una línea de atención directa, ¿no? A quienes experimentan la violencia digital, ¿no? Y pues necesitan un apoyo, ¿no? Pero va también por documentar los casos, ¿no? Investigar cómo se mueve esta violencia, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Como nos muestra Ali, ¿no? Pues hay mucho trabajo que hacer ahí, ¿no? Para generar más estrategias, ¿no? Que vayan más allá, entiendo, como decía Gore, ¿no? Pues de estar coacheando permanentemente a la gente de cómo hacer para no salir raspado todo el tiempo, ¿no? En su interacción en la vida, que buena parte pues es en las redes sociales. Qué gusto, Ali, que estés hoy en Psicopodcast Express, aquí conversando también con Doctor Psiconauta, con quienes nos acompañan, y pues estaría bueno ahora escucharles, ¿no? A quienes se han conectado a la sesión, ¿no? ¿Qué preguntas tendrían para Ali? ¿Qué les ha suscitado esta conversación? Estamos hablando sobre quiénes somos en las redes sociales, ¿no? Y que eso pues también está implicando, ¿no? De violencia digital y pues las formas de afrontar esta violencia digital, bueno, con el trabajo que nos comparte Ali Reynoso, ¿no? De Luchadoras. Quien guste puede levantar su mano, puede escribir en el chat y aquí damos lectura. Bueno, había un comentario que nos había dejado Luis Ángel desde hace rato. Dice, hay una tensión entre los diseñadores de las plataformas digitales y los usos intersubjetivos, ¿no? También por ahí si quieres ampliar, Luis Ángel, quien guste puede dejar su comentario, levantar la mano, tomar palabra. Estamos en Psicopodcast Express. Adelante, Patricia. Buenos días.
Agradezco muchísimo esta exposición, está súper interesante. Y bueno, básicamente me hace recapacitar pues de muchas cosas que normalmente vamos por la vida y ya las damos por hecho, ¿no? Escucho aquí, detecto como de repente en situaciones donde para una situación es como muy normal y luego para otro, en otro contexto puede ser totalmente lo que si yo tengo una actitud muy normal, en otro contexto puede ser algo que que me ataque directamente y por lo que yo sea agredida y difamada en redes sociales, ¿no? Y pues está detecto un doble discurso, una incongruencia depende de con quién nos paramos enfrente, cómo van a tomar las cosas, ¿no? Personalmente yo de repente pues ya ciertas cosas las hago con miedo, ya no es con esa frescura de exponer un punto de vista de una manera respetuosa, pero sí creo que hay mucho que hacer y me encanta estos grupos que se sensibilizan para apoyar a la mujer y para, para defender los derechos, ¿no? Como comentas, son grupos pequeños, pero la verdad es que su núcleo está muy estructurado. De repente creo que están demostrando muchas cosas y van aprendiendo sobre el camino, pero creo que son verdaderamente importantes, pues, que es lo que le da validez a, a las acciones. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Adelante, Rebeca. Hola, buenos días. Igualmente, pues es un gusto estar aquí presente en el podcast. Y bueno, a mí me surgió más como inquietud lo que sería lo contrario de la exposición, que sería pues básicamente el cómo hay ciertas plataformas que permiten el anonimato, como se me vienen a la mente los foros chat, el más famoso de todos, 4chan, donde pues una persona no, o sea, permanece anónima y cómo esto puede impulsar a que se tomen actitudes que lleguen a sobrepasar los, algunos límites, porque a las personas cuando no se sabe de ellas, cuando tienen esta como pared que los protege en las redes sociales, toman más libertad. Entonces, pues precisamente como pasa en 4chan, que hacen cosas tremendas como llegar a acosar de una forma muy, muy, muy fuerte a gente que no va de acuerdo a sus ideales, como pasó con una persona que cuestionaba ciertas actitudes o cosas machistas en los videojuegos. Solamente por eso estas personas llegaron a acosarla de formas inimaginables. Entonces, pues sí, es algo de lo que me doy mucho cuenta en redes sociales, que como nos podemos esconder y ponernos una máscara, es cuando se libera como todas estas cosas que en persona probablemente no nos atreveríamos a decir o hacer. Pero el hecho de que precisamente hayan páginas o redes sociales o foros que lo permitan y además no hagan nada en contra de, pues evidentemente hace que el problema se agrave. Gracias, Rebeca. Lo que a mí me hace pensar, ¿no? Y creo que vale la pena problematizar, es por qué hay tantas personas, mayoritariamente hombres, decididas a ejercer violencia en el anonimato, o sea, hacer eso con su libertad, ¿no? O sea, por qué hay tantas personas y tantos hombres, ¿no? Que pueden esconder, ¿no? Su cara, ¿no? Para actuar sobre otros, ¿no? Lo que hace es ejercer violencia, ¿no? Yo en esa pregunta me quedo pensando. Adelante, Femat. Sí, buenos días. Bueno, yo también me quedé pensando un poco más acerca de esto de el anonimato, ¿no? A mí se me hace un tema bien interesante el internet porque como que de cierta forma lo puedo ver como el mar, ¿no? Por ejemplo, o sea, es un lugar donde puedes pasar un buen rato y no, o sea, y puedes así como que solo pasar un buen rato y es todo, o puedes también literal
cambiarte la vida, o sea, bueno, en el mar te puedes morir, ¿no? Pero pues aquí no necesariamente te mueres, pero sí, por ejemplo, o sea, hay lugares donde te puedes encontrar, por ejemplo, en 4chan, gente pues que manda videos decapitando gente, ¿no? Y así de narcos, así haciendo cosas, barbaridades increíbles, ¿no? Y también hay lugares donde hay gente, como que, no sé, a mí se me hace un lugar muy bizarro también porque, pues, la diferencia de las cosas que puedes encontrar en el mismo lugar, ¿no? Y siento que también, bueno, actualmente ya es mucho más común como que hablar acerca de los peligros del Internet, ¿no? Pero especialmente para las generaciones con las que crecimos con el Internet cuando era algo relativamente nuevo, cuando nos empezó, o sea, digo yo, a mí me tocó de que pues, crecer un poquito sin Internet y después ya llegaban las redes sociales y como que poco a poco, o sea, vas descubriendo las redes sociales, pero pues obviamente como que pasa de todo, ¿no? A mí me pasó, yo recuerdo muy bien como de chiquito me decía así de que mi mamá de que, y no hables con gente de en internet porque puede ser que sea un señor en su casa, ¿no? Y que tiene 40 años y nomás quiere ver qué onda, ¿no? O sea, cosas así que, bueno, a mí se me hace como que un lugar muy bizarro y como que hay que estar muy consciente de que así como puedes pasar un muy buen rato y tener cosas muy padres, ¿no? También es un lugar donde, especialmente por el anonimato, puedes encontrar cosas horroríficas, ¿no? Y como que te pueden marcar de por vida. Y aunque no lo busques, ¿no? O sea, ¿a quién no le ha pasado? Bueno, espero que no muchos, pero a mí personalmente me pasó que, o sea, estás en un grupo de amigos, ¿no? Y siempre está el chavo este loco que te manda un video de los narcos, ¿no? De así, de pues, cuando están haciendo barbaridades y así. Y te lo mandan cuando tienes 16, 17 años. A mí, personalmente, yo recuerdo que me mandaron un video de eso, me quedé traumado. Y siempre que sabía que era un video tipo así, ya no lo abría, porque pues, qué necesidad. Pero eso también, yo veo a chavos de mi generación o un poquito más grandes, un poquito más chiquitos, que el morbo los carcome por dentro muchísimo, especialmente por la facilidad de poder y acceder a este tipo de cosas y nadie se entera, además, ¿no? O sea, todo el mundo puede obtener cosas así y hasta que le cheques el celular te vas a dar cuenta, ¿no? Entonces, como que especialmente también con los teléfonos, se ha vuelto este espacio como que siempre quieres tener tu privacidad y puedes como que explorar mucho tu forma de ser y como que qué quieres ser, pero también es un espacio donde si quieres ser alguien, pues, negativo en la sociedad, lo puedes hacer también muy fácilmente. Gracias, Femat. Pues gracias por sus comentarios en esta transmisión de Psicopodcast Express. Ali, ¿quisieras comentar al respecto del anonimato? Sí, como un poco de los 3 comentarios que hacían, que creo que ahí es donde un montón de procesos se han ido atorando, en términos de preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo resolvemos el tema del anonimato?, ¿no? Porque lo que les comentaba hace un ratito, el anonimato ha sido también superútil para grupos, para procesos organizativos que muy desde abajo han logrado organizarse, en esas circunstancias, ¿no? Sin embargo, ahí justo es donde supera el factor, social, humano, que esas ventajas que nos ha brindado la tecnología se utilizan para trasladar todas esas cosas horribles, que 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 están ahí también en Internet, ¿no? Y ha sido el diálogo eterno, ¿no? De, ¿hay que regular el Internet? ¿Quién lo regula? ¿Con qué intereses y para qué, no? Entonces, ahí es donde pienso que justo es pensar en cómo nos organizamos también para que nuestras demandas y necesidades sean tomadas en cuenta en esas tomas de decisiones, porque literal afectan nuestras vidas, ¿no? Pero entonces esos diálogos sobre si libertad de expresión, ¿dónde está el límite? Y entonces están estos grupos horribles en Reddit y que se dialogan un montón de cosas y no solo se hablan, sino que se organizan para generar agresiones.
se escudan con la libertad de expresión, ¿no? Y un montón de cosas que han sucedido en Twitter y X por años, también se agarran de esa supuesta libertad de expresión como si no tuviera ningún tipo de límite, ¿no? Entonces eso como a mí ha sido una pregunta sin resolver, ¿no? Como, ¿cómo queremos que se vuelvan espacios más seguros, pero que tampoco atenten contra otras cosas que nos hacen sentirnos también libres y seguros ahí, pero no la libertad para la que muchos la están utilizando, ¿no? Y ahí es que el problema es ese, que hay actores poderosísimos mediando este problema, ¿no? Están las plataformas que diseñan para sus intereses, están los gobiernos. Entonces, creo que es una cosa de pensarse muchísimo, ¿no? Como a nivel también geopolítico, la regulación del Internet, ¿no? Y la neutralidad, que también le llaman, ¿no? De la red. Entonces, es un tema cañón. Entonces, pues nada, o sea, al menos creo que sí estamos como logrando darle un lugar más, pues sí, de más relevancia porque de verdad que hace no mucho era una cosa de como si el Internet no fuera importante, ¿no? Cuando evidentemente nos atraviesa todo el cuerpo y todas las emociones y todo, ¿no? Entonces, bueno, eso como para complejizar un poco y también quería retomar lo que decía Patricia sobre el miedo. Eh, Creo que es fuerte, ¿no? Que una vez más tengamos miedo, que una vez más sintamos que no podemos hablar, que una vez más sintamos que tenemos que ser hiper cautelosas y con nuestros cuerpos físicos y digitales ahí, ¿no? Entonces creo que justo es quedarnos con esa pregunta, ¿no? De cómo recuperamos nuestra agencia también ahí, nuestra autonomía, nuestra colectividad, cómo resistimos juntos, porque también es un espacio en disputa, de verdad que lo es. Tan así que eso, ¿no? Como lo que comenta el compañero Luis, ¿no? Como estas decisiones que van tomando las plataformas impactan en nuestro ejercicio político, ¿no? Ahora que Instagram decidió limitar el contenido político, es como, no manches, o sea, sí es un lugar donde la gente se está informando y donde están difundiendo información y donde accedemos a estos espacios y estos diálogos y qué significa político para ti, ¿no? Para empezar, entonces sí es como cómo estamos dialogando sobre esto juntos y cómo lo problematizamos a nivel también profesional, ¿no? Porque eso no, pareciera como si de verdad fuera una cosa que se inventa todos los días como si nada, pero deberíamos estar pensando teóricamente, políticamente, cómo vamos a hacer que la tecnología y la internet sean espacios también de goce, ¿no? Uy, mucho para pensar. Muchas gracias, Ali. Por aquí Luis Ángel decía, ¿cómo mediar entre lo que se permite en las plataformas digitales sin caer en una cultura de cancelación? Bueno, ahí de entrada habría que pensar qué es eso de cultura de cancelación, ¿no? Y cómo comprender las normas de convivencia en las redes sociales digitales. Bueno, preguntas que nos llevamos para seguir pensando. ¿Algo que quieras agregar, doctor psiconauta, o alguien más de quienes nos escuchan que se anime a contarnos antes de cerrar qué experimentan ustedes en su uso de las redes sociales, en sus interacciones, ¿no? Yo oigo cosas que a mí me parecen alucinantes, ¿no? Pero el otro día escuchaba que muchos adolescentes ven películas en TikTok, ¿no? Entonces yo intento imaginarme cómo es eso, ¿no? También escucho con mucha frecuencia que en TikTok se están difundiendo muchos contenidos fascistas, racistas, misóginos, ¿no? Y que mucha gente joven está siendo expuesta a eso, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo experimentan ustedes en sus interacciones en las redes sociales? Patricia, ¿quieres comentar? Sí, bueno, pues ¿Sí? ¿Querías decir algo, Patricia? No te escuchamos ahí.
Aquí está. Sí, ahorita que estaban comentando lo de las redes sociales, sí hay mucho hate, mucho ataque en TikTok, por poner un ejemplo, y aunque, bueno, la plataforma de alguna manera con algunas palabras detecta ciertas agresiones, las personas son terriblemente agresivas por cualquier cosa. Por si te pusiste algo, no te lo pusiste, por el color de tu pared, eh, no sé, cosas que para ti son total y absolutamente naturales. Las personas, si tienes mucho filtro, te lo critican, si no tienes, te lo critican. O sea, las redes sociales, desde mi perspectiva, se han convertido, es algo maravilloso y te da muchísimas oportunidades, pero también es donde las personas, de manera anónima y a veces no anónima, porque a mucha gente le vale, te pone su cara, o sea, hay como esa inconsciencia también de me vale gorro que sepan quién soy, y luego de repente se puede degenerar en algo muy delicado hacia la persona en sí, desahogan todas sus frustraciones. O sea, sí notas que ahí desahogan todo. Muchas gracias, Patricia. Complejo. Gracias. Vamos a escuchar a Luis Ángel y vamos a ir cerrando este Psicopodcast Express. Adelante, Luis Ángel. Hola, buen día a todos. A mí me parece interesante cómo el origen del Internet tiene que ver con esto que platica mucho Alicia, porque muchos son posturas de cómo es que el Internet ha ido, se cambia constantemente, ¿no? De un momento a otro la prontitud es demasiado como para que tú lo vayas procesando y si te rezagas es malo, entonces tienes que estar siempre constantemente actualizado, a la vanguardia, como luego dicen. Entonces, esa postura de defender la libertad dentro del Internet creo que es interesante en el sentido de que se convirtió en un espacio en donde tú buscas formas de liberarte de eso que te sujeta. Por ejemplo, esto que comentaban de que no puedes poner ciertas palabras porque te anulan tu comentario y lo quitan de la plataforma, hace que las personas a partir de eso también generen nuevas formas de escritura. Entonces ponen ya las groserías con números, ¿no? Y aún así sabes qué es lo que se dice. Y eso no lo detecta el algoritmo. Pero también cae en esta situación de cuando tú expresas algo, ya tienes que generar un eufemismos para poder decir eso, ¿no? Entonces ahí hay un proceso de doble cancelación entre, si no estás de acuerdo con el comentario de alguien y tratas de entrar en un debate, esa persona te puede decir, no quiero ver tu comentario y te elimina. Entonces también es un juego de tensiones, de cómo se ejercen los poderes, ¿no? De dominación de un lado hacia el otro. Y eso también, no es que todo, es lo que yo estaba pensando, no todo puede estar permitido, pero el origen del Internet fue ese, como la permisidad, y todavía hay esas moronas que dejan al ver esto de cómo se escribe para poder expresar algo, ¿no? Para insultar a alguien o para atacarlo. Apenas me enteré de una red social de libros donde las personas pueden comentar cualquier cosa, aunque no hayan leído el libro, y las editoriales le quitan el apoyo a los autores, a las escritoras, escritores, ¿no? Y da miedo hasta dónde dónde ejerces ese poder, tanto para cancelar a alguien que no conoces, o para que tu grupo de personas que están en esa red social piensen lo mismo que tú, entonces quitas la heterogeneidad, ¿no? De la amplitud de poder conversar y de tener intención. Creo que es un juego bastante complejo y que sí se tendría que poner a discutir. Todos tendríamos que tener esa posibilidad de abordarlo, ¿no? Es bastante complicado.
Gracias, Luis Ángel. Algo para cerrar, querida Ali, muchas gracias por acompañarnos hoy en Psicopodcast Express. Ay, gracias a ustedes. ¿Me escuchan bien? Porque mi compu Sí, colapsó. ¿Sí? Súper. sí. Nada, me quedo pensando en que hay un montón de intersecciones con este tema que podríamos estar hablando, como qué onda con esto que comenta el compañero, ¿no? Esta llamada cultura de la cancelación en internet, punitivismo, mil cosas, ¿no? Otra podría ser la llamada también salud mental y la tecnología. Hay un montón de cosas que podríamos estar hablando, Para pero eso tenemos Psicopodcast. sí, justo, entrega número 1. Pero nada, me hace muy, muy feliz que ya estemos aquí abriendo estos diálogos y con ustedes, ¿no? Que siempre me resulta maravilloso conversar y problematizar juntes, que creo que no hay otra forma de hacerlo más que juntes, sobre qué podemos imaginar distinto, ¿no? Y cómo lo transformamos en acciones políticas. Entonces, muchas gracias por invitarme, por este diálogo. Es súper interesante abordarlo desde esta perspectiva que no estoy acostumbrada. También ya eso, ¿no? Como en esta marea de cómo se dialoga en sociedad civil y con las plataformas y tal, es otro lenguaje, es otra forma. Entonces, me, me parece súper chido también pensarlo desde esta perspectiva y estos lentes. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ali Reynoso, por compartirnos tu trabajo tan importante, tu trayectoria, tu experiencia y dejarnos estas reflexiones, doctor psiconauta. No, pues agradecerte, Ali, por compartir estas ideas con nosotros. Siempre es muy provocador. Usé mucho esa palabra hoy porque en realidad a mí me interesa provocar a quienes estamos en los espacios universitarios para que le demos la debida relevancia a estos temas, ¿no? Tanto a nivel creativo como a nivel de búsqueda de soluciones y de pensamiento colectivo sobre algo tan complejo, ¿no? Es algo que necesitamos seguir pensando juntos, no a solas. Y por eso a mí me encantó el haber podido dialogar contigo otra vez sobre estos temas. Espero que se repita. Yo solo quisiera como retomar algo que también mencionó Ali varias veces y que yo recuerdo mucho por mi generación. No estoy tan grande, pero yo aprendí a usar computadoras con MS2 en la secundaria, entonces todavía no había una interfase, pues ni siquiera tenían Windows. Y, y me acuerdo que cuando empezamos a usar el Internet, mis amigos y yo, Internet era una utopía, ¿no? Y así lo he escuchado describir todavía varios colegas que trabajan con estos temas que son de mi generación, la posibilidad de ser quienes quisiéramos ser, que luego retoma mucho la cultura popular ahora con libros y películas como Ready Player One, ¿no? Es construirte como un avatar. Esa utopía a mí me parece que trascendió a lo digital, ¿no? Y se ha transformado en formas de performarnos y de elegir quiénes somos también fuera de las redes. Eso a mí es algo que me maravilla, ¿no? Paradójicamente luego, y es por donde vi que surgieron la mayoría de las intervenciones de quienes escucharon, pues Internet se fue convirtiendo en una distopía, ¿no? Yo sigo pensando que todavía podemos luchar por mantenerlo como una utopía y pues en eso estamos todavía varias personas involucradas, ¿no? Y por eso te admiro un montón, Ali, y a tus compañeras de trabajo. Un Yo aplauso sé, para Ali, para luchadoras, sí, por dar la batalla en la Internet, por una Internet feminista, dicen. Pues muchas gracias, doctor psiconauta, muchas gracias, Ali, muchas gracias a todos quienes se conectaron hoy. Esto fue Psicopodcast Express y nos vemos la próxima semana para más cátedra psicosocial. Hasta pronto. gracias, profe. Gracias. Abrazo.
Se me hace que él iba a decir algo.